Antes de empezar, dos puntos que quisiera deciros. El primero es que, como vamos a hablar de símbolos, era prácticamente indispensable el tener en la pantalla unas imágenes, no solo para que os sea más agradable esta ponencia, sino también para que sea más comprensible. Porque, como os he dicho antes, el problema de los símbolos es abordarlos solo desde el punto de vista de la parte intelectual. Entonces, esto por un lado. Y por otro, el que es una ocasión para practicar el pensar simbólico, que es esta vía de unir los pensamientos racionales con los sentimientos que todos de alguna forma expresamos a través de muchas formas en la vida, pero en los símbolos es fundamental. En primer lugar, hay que decir que desde el punto de vista de la dinámica de la psique, el proceso del desarrollo de la conciencia en nuestro mundo como una unificación de opuestos es de alguna forma el proceso como se lleva a cabo, ¿no? Y en este sentido, este proceso en el que se unen dos opuestos para dar la conciencia es lo que en grandes periodos de la historia se ha producido en los últimos 2000 años de una manera que Jung recoge, como si dijéramos, el proceso por el cual se ha llegado a la psicología contemporánea. El primero de ellos tuvo lugar durante el primero de ellos tuvo lugar durante los inicios del cristianismo, en el surgimiento de la filosofía de los gnósticos y que después sería continuada hasta el siglo XVII por el hermetismo, el periodo del hermetismo y de la filosofía de la alquimia. Y la tercera etapa sería esta de la psicología que comenzó a principios del siglo pasado y que hoy podríamos denominar también como una vía de la psicoespiritualidad. Vale. A lo largo de estos tres periodos, el intento del ser humano, ¿verdad?, por llegar a experimentar una vivencia interior de plenitud, de unificación o de totalidad, se vio acompañada de diferentes motivos míticos y simbólicos, entre los cuales nos encontramos con la presencia de un arquetipo central que regula las funciones de la psique y al que Jung denominó el sí mismo, y que paradójicamente se podría mostrar como, digamos, como la unión de dos principios opuestos que, de alguna forma, se representan, como es bien conocido, en el símbolo del Tao. Por ejemplo, entre los gnósticos, ellos trataban de conciliar, como veis, dos elementos como eran opuestos, y esa era su visión de los dos lados de la divinidad. Pero también en la alquimia encontramos que ellos buscaban en este tipo de filosofía la unión precisamente de dos opuestos incompatibles, cuya unión daba lugar a lo que ellos llamaban la piedra filosofal y a la que llamaron también como el elixir de vida eterna o como la medicina universal. Pero si pasamos entonces al ámbito de la psicología, y esta psicología del inconsciente, que también es llamada una psicología profunda o la psicología analítica contemporánea, vemos que la realización de la plena maduración de la personalidad es la unión del consciente con el inconsciente. Esos dos opuestos son los que, mediante la confrontación psicológica, ¿no?, producen la integración de los contenidos, y esto lleva consigo la aparición de símbolos. Esto es lo que Jung llamó la función trascendente, es decir, cuando uno confronta una situación penosa, de dolor, de dificultad, se genera esa unión
entre la conciencia y el inconsciente que genera los símbolos. Es decir, que a lo largo de la historia, como vemos, este proceso evolutivo de la conciencia se vio acompañado de símbolos y de mitos, porque para vivir con plenitud el ser humano siempre ha necesitado de ellos, y esto es algo de la mayor importancia, no solo hoy día para el ser humano, sino sobre todo, y esto es lo más importante, porque el futuro de la humanidad va a depender de que los símbolos formen parte de la vida. Hay símbolos que pueden pertenecer al mundo, digamos, colectivo, pero los importantes a partir de esta época de la psicología profunda son los símbolos que emergen a la conciencia desde cada uno de nosotros. Con la intención de... Bueno, luego os explicaré por qué vamos a tomar el ejemplo del simbolismo del grial, porque ahí podemos ver representado todo este proceso de la evolución de la conciencia. Pero ya centrándonos en la llegada de la Ilustración, lo que sucedió aquí en Occidente es que se fue imponiendo, digamos, una racionalidad, un cientifismo, ¿no?, materialista, que fue desplazando el universo interior, el universo de la vida interior del ser humano, porque se consideraban fantasías, supersticiones, incluso la fuente de lo que se conoce como el pensamiento mágico, ¿no? Se buscaba una ciencia más objetiva. Y entonces todo esto, supersticiones, etcétera, quedó, digamos, llevándose también todo el aspecto del mundo de la vida interior del ser humano. Y el problema es que entonces se produce una separación entre el pensamiento y el sentimiento, que es lo que va a ser hoy día algo más problemático, porque el avance de la ciencia y de la tecnología nos llevan a ese punto de que perdemos, digamos, nuestra esencia humana, ¿no? Bien, pero frente a esta actitud dominante y unilateral del consciente para compensar esta situación de escisión y pérdida de equilibrio y de unidad entre el inconsciente y su dinámica psíquica, surge, digamos, la necesidad de encontrar nuevos mitos, nuevos símbolos que tanto, como os decía, a un nivel individual o a un nivel colectivo, puedan dar sentido a la existencia humana. Entre los aportes que Jung revolucionó la psicología fue precisamente el que él fue, como imaginaros que Copérnico en la antigüedad dio el paso de decir que la Tierra no estaba en el centro del universo. Entonces Jung también aplicó, digamos, el mismo sentido, porque la conciencia del yo no es el centro de la psique, sino que existe, como hemos dicho antes, un arquetipo central que es el que regula todas las funciones de la psique, y el yo no es precisamente el que tiene ese lugar central de la conciencia. En un estado, digamos, más profundo, en un estrato, es donde se ubica ese centro psíquico que da, digamos, cohesión a toda la conciencia humana, y Jung vio que ese estrato profundo de la psique, él vio que era un estrato colectivo, es decir, que lo podemos imaginar como una matriz viviente de la que en la profundidad de la psique están contenidos todos los arquetipos de nuestra psique, ¿no?, como si fueran unos núcleos de energía, de fuerzas psíquicas, que además son universales, porque de hecho los podemos encontrar en todos los pueblos y en todas las épocas, ¿no? Y tienen una cualidad muy interesante, y es que los arquetipos no los podemos identificar de una manera directa, sino solamente de manera indirecta, y son también unos elementos que pueden interferir de manera autónoma en nuestra conciencia. Y esto sucede no solo en la vida individual, a través de los sueños, en forma de
de mitos, símbolos que aparecen, sino también en forma, digamos, de visiones inspiradas, o también como presagios, como sincronicidades en la vida, son manifestaciones en las que existe esa energía, ¿no? Y en los fenómenos inexplicables. Esto es muy interesante porque Jung decía en relación al fenómeno de los ovnis que era como, visto simbólicamente, representaba un tipo de compensación de que tenemos un consciente demasiado desarrollado en lo racional y entonces viene el inconsciente con un fenómeno de totalidad para compensar esa dinámica frente a nuestra unilateralidad. Pero Jung no solo avanzó en el campo, como hemos visto, del inconsciente, que planteó otro orden de cosas y otro dinamismo, sino también en la conciencia. Él propuso esto que es tan popular de las personalidades que son extrovertidas o introvertidas, y también descubrió las 4 funciones de la conciencia, que son el pensar, el sentir, el percibir y el intuir. Entonces, este predominio en nuestra sociedad del desarrollo de la parte, digamos, racional, produce, por el otro lado, un desequilibrio de la función del sentimiento, que queda, por así decir, desvalorizada, ¿no? Pero esa función del sentimiento es la que necesitamos para precisamente entender los sueños y entender el proceso de la dinámica de los arquetipos en el inconsciente, y es la única herramienta que tenemos verdaderamente para orientarnos en el inconsciente, porque el inconsciente no funciona de manera racional. Y en ese sentido es como si estuviéramos minusválidos ante esa necesidad de abordar la realidad. Y otro elemento fundamental es que la función del sentimiento está en relación con lo femenino y con la función del sentimiento. Por otro lado, también vemos que esta dominante del cientifismo racionalista, que de alguna manera se puede ver reflejada en la famosa frase de René Descartes, pienso, luego existo, también se vio a su vez favorecida por los mitos de las culturas del monoteísmo, el cristianismo, el judaísmo y el islam, porque ellos nos muestran también una imagen de Dios que es unilateral, exclusivamente masculina, ¿no? Y deja a un lado el problema de lo femenino y también el problema del mal, que va relacionado con la materia y con la naturaleza. Si volvemos al inicio del proceso de estos últimos 2000 años, vemos que esas tendencias unilaterales de la racionalidad se han visto de alguna forma compensadas en las mitologías de las diferentes culturas, apareciendo en un espacio, digamos, mítico en el que lo femenino, aunque se le dejaba a un lado, hacía por volver a aparecer en la conciencia, ¿no? Y así vemos, por ejemplo, esta es la imagen en el Antiguo Testamento, donde se cita que en el momento de la creación Yahvé estaba con Sofía, que era la parte, digamos, la contraparte femenina de Dios. Pero también los gnósticos, por ejemplo, ellos que tenían una visión en la que los adeptos en sus enseñanzas trataban de reivindicar una experiencia directa, no una cosa, digamos, de tipo intelectual. Ellos tenían también una visión de un Dios en el que estaba, digamos, unida esa doble polaridad que hemos dicho antes, de lo masculino, lo femenino, del bien y del mal, de la luz y la oscuridad. Pero es interesante que para ellos la figura de lo femenino, la sabiduría, estaba, como si dijéramos, atrapada en la materia, y la tarea del místico o del hombre espiritual era poder llegar a liberarla de ese estado y poder de nuevo reintegrarla con la totalidad. También esto mismo lo vamos a encontrar en la tradición hebrea con la figura de la Shekinah, que es, digamos, la parte también femenina de Dios, y que los antiguos decían que en el templo de Salomón ella representaba esa presencia
de la gloria de Yahvé, ¿no? Y esto era algo que un individuo podía experimentar, que esa es la parte vivencial y es la que de alguna forma no se puede expresar de manera racional, ¿no? En el mismo ámbito del cristianismo, por ejemplo, esa parte femenina, justo en el siglo XI, es cuando tuvo lugar, como luego veremos, el inicio de las leyendas del Grial, pero fue el momento en el que surge popularmente el culto a las vírgenes negras, ¿no? Porque las vírgenes negras eran una forma, un paralelo de las diosas de la fertilidad, de las diosas de la naturaleza, y era una manera, digamos, de expresarse en el contexto, digamos, del concepto cristiano. Y no tardó nada menos que 1000 años hasta que en el año 1950 el Papa Pío XII, en el dogma de la Asunción del cuerpo de María al cielo, finalmente el principio femenino quedaría de alguna forma expresado también en el altar, digamos, del cristianismo como un elemento a igualdad con el principio masculino, ¿no? Quedó de una forma dogmática, de una forma simbólica, pero de todas formas solo el aspecto, digamos, luminoso, el aspecto ideal de lo femenino, el aspecto emocional que representa la parte de la Virgen Negra, todavía estaba por redimir, ¿no? Otro arquetipo interesante es el que encontramos en los gnósticos que hemos hablado antes, porque ellos ya utilizaban este principio femenino en sus iniciaciones y en sus cultos, en forma de una crátera, ¿no? Que como lo veremos luego. Y Zósimo, que fue un griego gnóstico, pero él hizo de puente con la filosofía alquímica, porque también practicó la alquimia en aquella época, ¿no? Entonces, esto es un interés porque nos pasa del gnosticismo a otro marco de referencia, que es el de la alquimia, ¿no? En la alquimia también utilizan un vaso, un recipiente, donde ellos hacían sus operaciones, y se trataba de liberar el espíritu de la materia, parecido a lo que hacían los gnósticos con la sabiduría, este espíritu de la materia con el que ellos tenían que purificar y perfeccionar los metales hasta alcanzar una máxima pureza que les permitiera alcanzar ese oro filosofal, esa medicina universal que en su mito aparecía como la meta que había que alcanzar. Otro arquetipo, que es el del vaso, lo vamos a encontrar ya en toda su plenitud, en lo que ya lo habían usado, como hemos visto, los gnósticos y la alquimia, pero fue en las leyendas del Grial donde verdaderamente el recipiente aparece con todo su protagonismo, ocupando un lugar verdaderamente central, ¿no? Y si buscamos en los orígenes de esta leyenda, de este cuento, porque apareció el núcleo de la leyenda del Grial, apareció en Oriente, en cuentos de Persia y de India, donde aparecía la historia de un rey que estaba enfermo y que tenía, digamos, un reino que también estaban bajo un hechizo. Y ese hechizo solamente podía ser redimido con la presencia de un héroe que conociera unas palabras mágicas. Ese es un cuento muy antiguo que aparece en Oriente, como os digo, y con el paso del tiempo ese arquetipo apareció en Europa, precisamente vinculado a las tradiciones célticas y bretonas, donde ellos, los sacerdotes druidas, utilizaban el famoso caldero para hacer sus rituales, ¿no? Y también en esas leyendas aparece la figura del rey Arturo, de sus caballeros, de la tabla redonda, de manera que en ese contexto legendario ya se iba enriqueciendo aquel núcleo original oriental con estos elementos nuevos, que aparece la búsqueda de un objeto mágico difícil de alcanzar
que se encontraba custodiado en una fortaleza con unos caballeros y que, como luego veremos, también se fue a incorporar el tema de la sanación del hechizo, ¿no? No fue hasta 1176 cuando la palabra grial apareció por primera vez escrita en un poema que se fue de los cuentos del Grial, que el poeta francés Chrétien de Troyes fue el que empezó a utilizar este término, y él habla en su poema de que se trataba de un recipiente de oro que tenía en su adorno piedras preciosas que procedían del mar y de la tierra, ¿no? Y desde luego estaba el misterio de que era un recipiente del que emanaba una misteriosa luz y que era transportado por una dama en un cortejo que tenía lugar en la fortaleza de un rey que también estaba enfermo y cuyas tierras permanecían baldías, ¿no? Que solo podría ser sanado de aquella fatalidad, como en la leyenda de Oriente, si en este caso había un joven, un caballero, que es Perceval, que era capaz de formular una pregunta. Y este era un poco un misterio que había ahí. Y la pregunta que tenía que hacer él al ver el cortejo era: ¿a quién sirve el Grial? Pero como en esa ocasión Perceval no es capaz de hacer la pregunta, la fortaleza y todo desaparece y él tiene que volver a emprender un largo camino hasta encontrarlo de nuevo y poder curar al rey de su herida. Pero lo que sucedió fue que Troyes iba escribiendo su poema, se iba haciendo famoso, pero él seguía y se murió antes, digamos, de darle un fin a su obra, ¿no? Y era tan popular lo que él había traído, esta historia fascinó tantísimo a la gente, que imaginaros que a lo largo de 30 años después de su muerte se escribieron nada menos que 60.000 versos. Y fue entonces cuando uno de ellos fue el Robert de Guaron, quien cogió esta historia y lo que él hizo fue transformarla en una leyenda cristiana por primera vez. Y entonces es cuando en su trama esta copa que utiliza él como el Grial era la que había usado Jesús en la última cena, y que luego la figura de José de Arimatea había cogido la sangre de Cristo en su pasión, y es por esta sangre que el vaso había adquirido esas cualidades mágicas, esas cualidades salvadoras, ¿no? Y entonces eso siguió, digamos, empezó a entrar en el mundo, digamos, del cristianismo, como que ella era la copa de Cristo, y Guaron, de alguna forma, inspirado, no solamente escribió un libro, sino que hizo una trilogía. Escribió la primera, que se llamaba José de Arimatea, en el que cuenta esta historia y de cómo ese Grial llegó hasta Europa. En la segunda parte, que la dedica a Merlín, entonces él allí cuenta la historia de Merlín y el rey Arturo, y en la tercera parte, que es propiamente la búsqueda del Grial, es donde él da su propia versión de este mito del Parsifal, ¿no? Entonces, con todas estas leyendas iban adquiriendo una gran popularidad y se produjo un hito literario verdaderamente increíble en el siglo XII, XIII, y estas temáticas se iban entremezclando, y entre ellas apareció una versión nueva que era muy interesante, que era la versión de Wolfram von Eschenbach, que era un poeta alemán, quien además en esta trama del Grial él incluyó los elementos orientales y elementos de la alquimia. Y entonces, fijaros cómo comienza él su relato. Él dice que esto fue encontrado, esta historia, escrita en árabe en un lugar de Toledo, precisamente, y por un poeta que era del sur de Francia, Quillot de Provence, y que en ese libro que encuentra escrito lo había hecho un
un hebreo que era descendiente de Salomón, pero a él le había sido revelado por las estrellas, ¿no? Imaginaros qué visión más increíble el comienzo de este mito para Wolfram. Pero lo verdaderamente interesante de este trabajo que él aporta esta novedad es que el recipiente ya no era un vaso, ya no era la copa de Cristo, sino que se trataba de una piedra preciosa caída del cielo y que tenía en su base una misteriosa inscripción. Esto es importante porque luego veréis el detalle. Otro importante momento de transformación ya sucede muchos siglos después. En la leyenda del Grial lo vamos a encontrar con la ópera de Parsifal, que fue estrenada en 1882, en la cual también él se cuenta la historia de un caballero de la corte de Arturo que va a la búsqueda del Grial, pero en esta versión lo que aporta Wagner es la figura de Kundry. Kundry es, digamos, una maga que está vinculada, digamos, con el malvado mago Klingsor, que es quien con su lanza hirió al rey Anfortas, al rey del Grial, y le originó una herida que no sanaba nunca. Y entonces, en el desarrollo de esta trama, sucede que la parte malvada de Kundry se enamora de Parsifal y entonces ella es redimida de su maldad. Y entonces es cuando Parsifal ya puede curar, sanar al rey Anfortas. Además es coronado como el nuevo rey del Grial, y lo terrible del drama que no pudo llegar en Wagner es que Kundry, en la última escena de la ópera, ella muere a los pies del Grial. ¿Por qué? Vamos ahora un poco al aspecto psicológico, y es por qué habría llegado esta leyenda medieval hasta nuestros días. ¿Cómo puede ser que no se olvide, que continuamente siga produciendo nuevas creaciones o forme parte, como hoy día, del lenguaje común de la gente, ¿no? Y estos los pusieron en el trabajo de Mayún y Marie-Louise Bonfranc. Estuvieron más de 30 años trabajando en esta obra. Mayún no consiguió acabarla y continuó el trabajo Marie-Louise Bonfranc, añadiendo los 4 últimos capítulos del trabajo y vinculando la clave del Grial con la figura del Merlín. Y la conclusión de este trabajo fue que esta leyenda ha pervivido hasta nosotros porque en realidad en ella también se está expresando el problema religioso del mundo actual, y que la búsqueda de ese objeto, de ese recipiente maravilloso, en cierta manera simboliza la búsqueda del alma y también su fuerza dadora de vida y de sentido. Lo que expresado de otra manera podría ser visto como que la fuente interior de la que se generan los símbolos a la conciencia fuera precisamente ese mítico Grial. Si tomamos el Grial desde el punto de vista arquetípico y simbólico, tanto como piedra, como recipiente, corresponde a un mismo arquetipo que no es otro más que el del principio femenino, el principio de la naturaleza y de la materia, como aquella misteriosa sustancia vivificante y salvadora que en la leyenda habría estado representada por la sangre salvadora de Cristo y como esencia dadora de vida que durante siglos habría permanecido, digamos, encriptada bajo la forma de un recipiente sagrado como el Grial, compensando, como vimos antes también, esa actitud dominante, demasiado racionalista, del consciente de la sociedad, que había dejado a un lado el problema de lo femenino y el problema de la naturaleza, y también, como os dije, el problema del mal. Si dejamos ya el pasado y nos centramos ahora
en el presente, vemos que la leyenda también ha sido popular en otros campos, por ejemplo en el del cine, donde estuvo esta famosa película de Excalibur, que contaba las aventuras de Merlín y del rey Arturo, y la historia de que Arturo es un héroe que tendrá que venir en el futuro precisamente como caballero para defender la justicia y los que son los verdaderos valores humanos, ¿no?, universales. Y otra película muy popular también ha sido la de las aventuras de Indiana Jones y la última cruzada. Si ahora nos centramos en el campo de la literatura, que es más interesante, nos encontramos que el fenómeno que produjo la novela del Código da Vinci, que se escribió en el 2003 por Dan Brown, y marcó desde luego un hito importante, lo que recrea vuelve a ser la historia de un caballero y su dama que cuando tienen que enfrentarse a los poderes del mal, porque ellos van a la búsqueda del Santo Grial, ¿no? Lo importante es que este autor, como veis, se inspiró en un libro que ya había sido publicado 20 años antes, que se llamaba El Enigma Sagrado, en el que se proponía una polémica cuestión, fue un ensayo muy también comentado, porque ya relacionaba el tema de que Jesús había tenido con María Magdalena una descendencia, una niña que en el caso le llamaban Sara, ¿no? Y esto había dado origen a una dinastía real en Francia, que era la de los merovingios, pero que la Iglesia había mantenido en secreto estas cuestiones, y había habido una sociedad secreta entonces que había continuado hasta nuestros días, que se llamaba el Priorato de Sion, que había sido la encargada de custodiar a esta dinastía, ¿no? Y en la trama de la novela lo que añade es que Leonardo da Vinci hubiera sido uno de estos miembros de aquella sociedad y que en su cuadro de la Última Cena él había intentado poner ahí en clave esta historia, ¿no? Pero la trama de esta supuesta descendencia femenina de Jesús y de María Magdalena, que generó una polémica tan importante y que dio un éxito editorial verdaderamente increíble, se publicó en 40 lenguas y se vendieron, según informan las editoriales, hasta 80 millones de ejemplares. Es interesante mencionar que también en esa novela se retomaba el debate que tuvo lugar en el siglo IV, nada menos, en el Concilio de Nicea, que giraba en torno a la controversia de si Jesús era realmente el Hijo de Dios o era solamente un hombre inspirado por Dios, ¿no? Porque esa faceta de Jesús como hombre, como profeta, y que tiene relación luego con la figura de Mahoma, puede, desde un punto de vista simbólico, entonces supondría que esta descendencia, ¿no?, de Jesús apuntaría a un futuro desarrollo de los símbolos cristianos, ¿no?, y también de la propia imagen de Dios, y a una iglesia, es decir, que habría como un desarrollo a una iglesia futura que podría estar inspirada en lo que sería la nueva alianza, que es lo que representaba en definitiva el cáliz, que es lo que aparece en los evangelios. Este es el cáliz de la nueva alianza. Es también interesante que la novela se la relacionara, esto sí, con el espíritu de la New Age, que surgió en los años 70, os acordaréis, y que era un tiempo de crisis, de búsqueda interior, cuando entre los jóvenes surgían nuevas aspiraciones hacia lo sagrado, hacia las experiencias interiores, y que además coincidió con un culto, con un despertar, como si dijéramos, del aspecto y del respeto hacia la naturaleza. Y en síntesis, aquel movimiento podríamos decir que fue un esfuerzo por llegar a alcanzar un desarrollo individual
frente, digamos, a las corrientes colectivas y al mismo tiempo también esa reivindicación del principio femenino visto en la madre naturaleza, ¿no? En la divinidad. Más recientemente nos encontramos con otro hito literario que merece la pena mencionar y que está relacionado también con el tema y el motivo del Grial, y es esta novela que ganó el Premio Planeta hace unos años y que escribió el Javier Sierra, ¿no? Su título era El fuego invisible. Y en esta obra lo interesante es que también está inspirada, como hemos dicho, en el Grial, pero está relacionándola con unos frescos que aparecen en unas iglesias que están en los Pirineos, unas iglesias románicas, en las que hay muchas de ellas que tienen estos frescos que se encuentran, y entre ellos este es el de San Clemente de Taúl, no sé si algunos lo conocéis, donde aparece una dama en la que en un recipiente que mantiene en sus manos se irradia un misterioso resplandor, ¿no? Y lo que tiene de verdadero interés y especial relevancia para nosotros simbólica es que la trama de esta novela se suma al interés que en las últimas 2 décadas ha comenzado a despertarse por el Grial, que desde el siglo XV se conserva en la catedral de aquí de Valencia, ¿no? Y que precisamente estuvo en los Pirineos durante varios siglos, y tanto la tradición legendaria como la historia y la arqueología no contradicen la presencia de esta copa de ágata que pudiera estar en Jerusalén en los tiempos de Cristo, ¿no? Y que más tarde llegó a los Pirineos sobre el siglo III y que allí fue donde se transformó en el siglo XI, como luego veréis, en una extraordinaria obra de joyería de arte mozárabe, ¿no? 3 son los argumentos que avalan la larga tradición que tiene este Grial. El primero de ellos es que, como os he dicho, la datación arqueológica confirma que pudo haber estado en la Pascua judía. En un segundo lugar, es interesante el paso que pudo estar en Roma, porque cuando hasta el siglo III en el canon romano se utilizaba la fórmula cuando hacían la misa tomando este cáliz, refiriéndose a Jesús, y después de la persecución de Valeriano en el siglo III ya dejó de utilizarse esa fórmula, por eso deja esa duda de que ellos tuvieron este cáliz, ¿no? Lo que sucedió fue entonces que en esa persecución San Lorenzo, que era el diácono del Papa Sisto que estaba entonces, le entregó el cáliz para que lo protegiera, y él con 2 legionarios lo mandó hasta Huesca, que es donde se encontraba su familia. Por eso esa tradición en el Pirineo de Huesca de contener este Grial durante tantos siglos, hasta que en el siglo XI es trasladado de la catedral que se encontraba en la catedral de Jaca, es trasladado al monasterio de San Juan de la Peña, porque allí se iba a celebrar la primera misa que cambiaba el rito mozárabe por el rito latino, el rito de Roma, ¿no? Y quizá con esa ocasión fue que el cáliz se transformó en esta joya de la orfebrería medieval. Y más tarde, en el año 1399, Martín el Humano, el rey de Aragón, se lo lleva a su palacio de la Aljafería en Zaragoza, y luego Alfonso el Magnánimo, ya nuestro rey, lo trae a Valencia en 1424 y poco después lo deja en custodia a la catedral. Pero si ponemos el foco de atención desde un punto de vista simbólico en esta excepcional joya del arte medieval, se puede decir que nos encontramos ante una singular manifestación de lo que Jung llamó la dimensión psicoidea de un arquetipo. Es decir, cuando se muestran simultáneamente tanto el aspecto psíquico como el material, porque en esta copa se entremezclan estos 2 elementos. Por un lado, el aspecto simbólico,
representado por el lado fantástico y legendario, pero por el otro está su propia conformación material como una excepcional joya del arte medieval. Por lo tanto, esta joya en sí ve incrementada de una manera muy notable toda esa dimensión arquetípica, toda esa fuerza por esta conjunción de elementos de lo psíquico y de lo material. Y esto es algo que en la actualidad viene a colación porque desde hace 2 décadas es impresionante la cantidad de interés que está despertando, tanto a nivel científico, histórico y simbólico, porque se han escrito películas, pensar que el Grial estaba desde el siglo, desde 1500, pero estuvo guardado en el relicario y nadie se acordaba de él. Hace 100 años, en 1916, se puso por primera vez al culto público, pero son en estas 2 últimas décadas cuando ha empezado todo este interés de repente a publicaciones, a películas, a congresos, y es interesante que también la Iglesia ha visto que hay algo importante porque 2 papas vinieron a celebrar a Valencia misa con este cáliz, y también hace muy poquito la Santa Sede declaró el año jubilar, un año santo, que solamente hay 7 en el mundo, a perpetuidad, que se celebra cada 5 años, con una convocación a todo el mundo de una peregrinación internacional, ¿no? Entonces, además, durante estas 2 décadas, encontramos que también se ha activado un trazado que le llaman la ruta o el camino del Grial y que transcurre a lo largo de 500 kilómetros desde el Pirineo de Huesca hasta la Catedral de Valencia y que está tomando poco a poco mayor interés. Pero ante esta nueva etapa, entonces, en la que se encuentra todo el interés focalizado en el Grial de Valencia, podríamos hacernos, como antiguamente sucedió, la pregunta que en el pasado había hecho Parzival, y era ¿a quién sirve el Grial? Aquella enigmática pregunta que, como visteis, fue capaz de curar al rey y también redimir a su reino, pero porque nosotros también estamos finalmente en un tiempo en el que nos encontramos también en una sociedad en crisis, que también está enferma, que también está desorientada. Es como si hubiera un paralelo entre estos 2 mundos, ¿no? O estos 2 tiempos. Pero antes de formular la respuesta y la pregunta, tenemos que tomar en consideración estas singulares características de las que ya hemos hablado, que posee esta extraordinaria obra mozárabe, que hoy es el que conocemos como el Grial de Valencia. Porque el tema es que el arte es capaz de contener todos los elementos que están arquetípicos, que están en todas las culturas y en todas las religiones. Entonces estamos contemplando un objeto de arte que tiene unas raíces muy profundas en estos aspectos culturales religiosos. En primer lugar, es muy interesante y significativo que este Grial de Valencia esté conformado por 3 elementos muy bien diferenciados. En la parte superior se encuentra la copa hebrea, abierta al espíritu del cielo. En la base, una naveta hispano-musulmana del siglo X, que está invertida y como si estuviera abierta al espíritu de la tierra. Y estos 2 elementos fueron engarzados por un orfebre cristiano mozárabe en aquel monasterio que os dije, mediante una montura de oro cuyas asas conforman, como veis, la silueta de un corazón, que en la tradición islámica es un símbolo que representa la presencia divina y la plenitud interior. Al mismo tiempo que esas asas están grabadas, nieladas, con alegorías vegetales que representan el árbol de la vida y son como las ramas que caen de los lados. Y esto es interesante porque la Casa Real de Aragón, que es la que tenía el santuario de San Juan de la Peña como su principal sede religiosa, tenía como símbolo el árbol de Jesé. Este árbol
en el Antiguo Testamento se decía que de un brote de él vendría el Mesías en el futuro. También es muy interesante el tema de que exista una inscripción en su base, una inscripción en árabe cúfico, y que se da la coincidencia, como os dije antes, que en la leyenda que escribe Wolfgang Essenbach también decía que la piedra que ella tenía una misteriosa y enigmática inscripción en su base, ¿no? Ha habido muchas propuestas de interpretación, pero no se ha llegado a ninguna con claridad. Los musulmanes dicen que si lo ven, porque la letra cúfica tiene esas dudas entre el hebreo y el árabe, dice que transcrito como Lin Zahira hace referencia sin duda a un contenido femenino y que sería la luminosa, la radiante, la floreciente. Y, sin embargo, desde el punto de vista de un mozárabe cristiano, él leería al-Mahli Mariam, que quiere decir gloria a María. Incluso otros, como el profesor Songel de aquí de Valencia, él ha tratado de aplicarlo como si dijéramos al hebreo y él traduce Dios el Salvador, Yeshua Yahvé, Dios el Salvador. De esta manera vemos cómo en la conformación del cáliz y en esta inscripción se encuentran las tres culturas de alguna manera completamente entrelazadas, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam quedarían unificados y por tanto representarían un verdadero símbolo de concordia de los hijos de Abraham y también como un nuevo símbolo, podríamos decir, de una nueva alianza que es aquella que propuso Jesús durante la última cena. Los alquimistas consideraban que el vaso maravilloso en donde acontecía aquella unión de opuestos para realizar la piedra filosofal equivalía al mismo tiempo a su propio contenido, es decir, que el vaso y el contenido es esa paradoja de que resultaba que también era lo mismo. Y entonces aquella sustancia contenida en el vaso, que era curativa, salvadora y redentora, era al mismo tiempo el propio vaso. Y en este sentido, en la interpretación que hicieron Marie-Louise Bonfrance sobre la leyenda del Grial, ellos decían que si tomábamos el contenido como la sangre salvadora de Cristo, representaría simbólicamente aquella sustancia femenina del eros capaz de curar las heridas producidas por la dominante masculina del patriarcado y que esto es algo que nosotros ahora podemos ver representado en la conformación de este canon. Pero si seguimos el punto de vista de la alquimia, donde el vaso y su contenido son una y la misma cosa, y ese anhelo de obtener la medicina universal mediante la unión de los opuestos resulta muy significativo, dado el auge que en aquella época tuvo en Al-Ándalus en la alquimia, que aquel orfebre mozárabe utilizara la representación del simbolismo del nudo de Salomón en la esfera de oro en la que se encuentra en el centro del eje del tronco que une las dos copas, como si se tratara de una alegoría de la piedra filosofal. Pues según aquella antigua leyenda del Salomón, se decía que aquello que era unido con este nudo ya nunca podría separarse de nuevo. Así que a modo de conclusión, retomando aquella pregunta que Parsifal tenía que realizar, ¿a quién sirve el Grial? La respuesta que hoy podría dar en esta crítica época de la globalización en la que vivimos podría ser que este Grial de Valencia, por su singular simbolismo, que como hemos visto está en relación con los valores de la concordia, de la unidad, de la totalidad y la plenitud, permitiera que quizás anidara en él el espíritu de nuestro tiempo y llegara a representar así un nuevo símbolo colectivo para la humanidad, que con su fuerza arquetípica, unificadora y de cohesión,
convocara a la gran familia del Grial a una nueva fraternidad para avanzar así en una nueva alianza hacia la reconciliación del mundo y llegar a construir un modelo de sociedad basada en la unidad de la diversidad, en el marco del derecho y de los valores del ser humano. Pero además, este simbolismo universal del Grial, al mismo tiempo, si lo tomamos desde el punto de vista de un individuo, de la persona individual, también podría representar, como dijimos al principio, una puerta simbólica que nos permita conectarnos con nuestra realidad interior y que a modo de un puente, como un símbolo de transición, nos conduzca hacia esa misteriosa dimensión interior en donde emergen a la conciencia aquellos símbolos que para cada persona y de una manera individual son capaces de guiar al ser humano hacia una vida plena y llena de sentido. Y quisiera terminar con una cita de Marie-Louise Bonfrance, quien en su última conferencia pública, que tuvo por título La rehabilitación de la función del sentimiento por Carl Gustav Jung en nuestra civilización contemporánea, ella dijo que algún día Jung entraría en la historia como aquel anhelado caballero que trajo de vuelta a nuestra sociedad aquella desaparecida copa del Grial, el principio femenino del Eros.